Bueno, bendecido día del Señor para todos. El martes que viene, 25 de marzo, es el día del niño por nacer. Y cuando me enteré de eso, en realidad ya sabía que en esa fecha caía, pero no es una fecha que uno suele tener presente, no es como el 25 de mayo o el 9 de julio o el cumpleaños, sino que es un efemérides que por ahí pasa desapercibido mucho, sobre todo en estos tiempos de nuestra sociedad, en la que nuestro país hace ya varios años ha sancionado una ley que permite el asesinato de niños en el vientre de sus madres. Entonces es una fecha que por ahí pasa muy desapercibida porque no es muy popular y no es una fecha que quizás tengamos presente. Pero en el colegio donde estoy había ya una estera con la fecha indicando qué día era y eso me llevó a pensar que es un tema que por ahí mucho no se suele hablar ni siquiera en el ámbito de la iglesia. No es muy común que prediquemos sobre la importancia de la vida a la luz de la palabra de Dios. Por ahí lo llegamos a mencionar en alguna ocasión, quizás cuando estaba en debate el tema del aborto, sí se hablaba un poco más, pero después como que bueno, es un tema que no se habla todos los días, muy seguido. Entonces me pareció bien que exploráramos un poco qué dice la Biblia al respecto, ya que se acerca este día y está bueno, aprovechando esa fecha, meditar en lo que la palabra de Dios dice sobre la vida, la protección de la vida de todo ser humano. De hecho, el sermón de hoy se llama Protegerás la vida. Vamos a leer un pasaje que está en Génesis. Vamos al capítulo 9 de Génesis y vamos a leer una porción que va del versículo 1 al versículo 7. Génesis capítulo 9, versículos 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Amén. De este pasaje vamos a analizar 4 partes. El primer punto en realidad está repetido, aparece en el versículo 1 y en el versículo 7 al final. Este pasaje tiene una estructura interesante donde empieza y termina con la misma idea. Eso que sería una especie de quiasmo, una estructura poética o literaria del hebreo, y tiene esa característica: un pasaje empieza y termina con una misma idea. ¿Y cuál es el punto que encontramos repetido en el versículo 1 y 7? Es el precepto de procrear y multiplicarnos. Luego, de los versículos 2 al 3, vamos a ver la autoridad del hombre sobre la creación para disponer de ella. Y en los versículos 4 y la primera parte del versículo 5, veremos la autoridad responsable para administrar los recursos naturales. Y en la segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 6,
vamos a ver que hay una prohibición contra el homicidio y de manera implícita está el precepto de preservar la vida y la dignidad humana. Yendo al primer punto, la idea central de esta parte del texto es justamente dar vida y preservar la vida. Y eso se muestra en el énfasis en el tema de la procreación, que se repite 2 veces, al principio y al final. En el versículo 1, Dios le dice a Noé y a sus hijos: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y de nuevo en el versículo 7 dice: vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Claramente hay un énfasis en dar vida. Y es interesante en qué contexto encontramos este mandamiento. Esto sucede en una situación muy particular. Después del diluvio universal, después de que Dios ha juzgado la maldad de la humanidad, que había llegado a un punto cúlmine y hubo una especie de juicio final con un gran diluvio y una gran inundación, y el único medio para salvar a los que habían alcanzado la gracia de Dios era a través del arca, y solamente se salvó Noé y su familia, 8 personas en total. Vemos que Dios le dice: bueno, tienen que repoblar la tierra. Pero ocurre dentro de un pacto, y este es el detalle importante: ocurre en el contexto de un pacto. Más allá de lo obvio de decir, bueno, la tierra acaba de ser juzgada, la humanidad ha sido prácticamente casi extinta, quedó al borde de la extinción, solo quedaron 8 personas. Obviamente Dios va a decir: multiplíquense. Sí, pero hay algo muy importante: está en el contexto de un pacto, se trata de un mandamiento. Dios se relaciona con su creación, con la humanidad puntualmente, a través de pactos. De hecho, el libro del profeta Oseas dice que había un pacto entre Dios y Adán, y que, bueno, Adán lo quebrantó. Por eso él tenía un mandamiento muy sencillo, que consistía en una prohibición: no coman del fruto del árbol prohibido. Ese mandamiento existía porque había un pacto. Cuando hay un pacto hay términos y condiciones, mandamientos, cosas que se espera que uno haga, y bueno, las promesas por cumplir con eso, o las consecuencias de haber desobedecido ese mandamiento y haber quebrantado el pacto. Adán no cumplió, se quebrantó ese pacto, y consecuencia, todos estamos muertos a causa de nuestros pecados. Y ese pecado fue en aumento y llevó al juicio del diluvio. Y Dios establece un nuevo pacto con esta nueva generación que inicia con Noé y su familia. Y en ese pacto, que es un pacto que abarca, que afecta a toda la humanidad, porque al ser Noé el que va a iniciar la nueva generación de humanos, el pacto que Dios hace con Noé es un pacto universal que afecta a todos. A diferencia de otros pactos que encontramos en la Biblia, como el pacto de Sinaí o como el nuevo pacto en Cristo, que son pactos que son hechos exclusivamente con el pueblo escogido de Dios, este pacto no es un pacto que está hecho con toda la humanidad. Es uno de los pocos casos donde hay un pacto que Dios lo haga con todas las naciones, incluyendo gentiles. Es un pacto que afecta a toda la humanidad. Entonces lo que vamos a ver en esta porción es algo que nos afecta a todos, creyentes y no creyentes. Nadie se escapa de esto. Nadie puede decir: bueno, pero yo no creo en Dios, estoy exento, yo me rebelo contra el Señor y total, no hay un pacto hecho conmigo. En realidad, este pacto afecta a toda la humanidad. Así que esa excusa, que igual no serviría en otros contextos, esa excusa menos sirve en esta situación. Lo que Dios habla a través de Noé es algo que vincula a toda la humanidad. Y consiste principalmente en un mandamiento: fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra, tener hijos, dar vida. Y eso ya nos da la pauta de ver lo importante que es la vida para Dios. Dios fomenta el tener hijos. Dios fomenta la procreación.
el dar vida. Y de hecho debe ser una de las pocas cosas donde de pronto el ser humano puede participar de algo que en realidad es obra puramente de Dios. Porque solamente Dios puede dar vida. Él es la fuente de la vida, Él es el vivo y eterno, y Él es el dador de vida. Es más, Él es la vida, literalmente. Cristo dijo, yo soy la vida. Dios es la vida, y solamente Él puede dar vida. Pero a Dios le ha placido hacernos partícipe de eso. Y que a través de la relación marital podamos engendrar hijos. Y participar en ser de alguna manera socios en la creación, socios de Dios al poder traer una vida al mundo. Es Dios el que la trae en realidad, pero nos usa como el medio para traer esa vida. Es un gran privilegio, un gran honor, algo hermoso que Dios nos permita ser parte de semejante obra de creación. Entonces estamos ante algo que es realmente importante. Y se trata de un mandamiento. Ahora es un mandamiento que no empieza con Noé, en realidad arranca con Adán, allí en Génesis. Y vamos para allá, para Génesis capítulo 1, a los versículos 27 al 28, donde nace toda la idea que está en el trasfondo de este mandamiento que se le da a Noé. En Génesis 1, 27 al 28, en el relato de la creación, leemos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Son casi las mismas palabras que se le dan a Noé y a sus hijos. De hecho es la misma idea. Llenen la tierra, tengan hijos, dominen sobre la naturaleza. Son las mismas ideas. Pero acá se nos dan algunos detalles más. En Génesis se nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué significa? No significa que Dios tenga dos ojos, una nariz, oreja, pelo. Me acuerdo en cierta ocasión alguien basado en la ciencia secular decía, bueno, aparentemente los primeros humanos vinieron del sur de África. Y él pensó, bueno, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, quiere decir que Dios es negro. Bueno, eso es entender demasiado literal algunas cositas de la Biblia. En este pasaje, en realidad, la idea de hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios, en realidad no significa que Dios sea físicamente como nosotros, que tenga un cuerpo como nosotros, o una apariencia como nosotros. No. Lo que significa es el carácter de Dios. Él puso en nosotros algunas características, algunos atributos que son de Dios, pero Él quiso compartirlos con nosotros. La inteligencia, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, el amor, atributos que son originalmente de Dios, pero Él ha querido compartirlos con la humanidad. Y al hacer eso, Dios implantó su imagen en nosotros. ¿Y qué significa eso? Que nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos dignidad. Y eso es muy importante. Porque muchas veces oímos hablar de que el ser humano tiene dignidad. Muchas de las personas que están a favor de la legalización de cosas que no deberían ser legales, como el caso del aborto, plantean que luchan por sus derechos porque tienen dignidad. ¿Pero qué es la dignidad? ¿De dónde viene? No hay nada natural en nosotros que haga que podamos ser dignos y que nos diferencie de otros seres de la creación. A lo sumo es ser inteligentes, pero ahí está. ¿Por qué somos inteligentes? Seres que tienen raciocinio. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si no, seríamos igual que todos los animales. Andaríamos pastando ahí con los demás animales. Nos viviríamos como animales, literalmente, si no tuviésemos la capacidad de razonar, si no tuviésemos la inteligencia, que es un atributo de Dios. Porque nos hizo de su imagen y semejanza, nos dio ese atributo que nos distingue de la creación y por ende nos hizo dignos. La dignidad parte de Dios. Entonces, cuando a veces
Las personas reclaman derechos porque son dignos, muchas veces en realidad reclaman por caprichos y van en contra de lo que los hace dignos, van en contra de Dios. Y acá la Biblia dice muy claro que Dios, al comunicarnos esos atributos a nosotros, al hacernos semejantes a Él en esas cuestiones, nos ha dado dignidad. Y porque nos ha dado dignidad, nos ha puesto en una posición de privilegio sobre la creación. Otro detalle que encontramos ahí en Génesis 1 es que este mandamiento de fructificar y multiplicarnos, de hecho, además de ser un mandamiento porque está en modo imperativo, es una orden, también es algo mucho más que eso, es una bendición. Cuando Dios crea a Adán y Eva, dice la Escritura que los bendijo. ¿Y cómo los bendijo? Con ese mandamiento. Entonces, por un lado, el tener hijos es un mandamiento. Por otro lado, es una bendición a la vez. Porque en realidad todos los mandamientos de Dios son una bendición si los ponemos por obra. Pero qué interesante es ver que a este mandamiento en particular Dios lo presenta como una bendición. En otras partes de la Biblia vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, que si obedecemos la palabra de Dios, si obedecemos sus mandamientos, hay bendición. Pero es distinto acá porque Él dice directamente, Dios bendijo a la humanidad y lo que sigue es un mandamiento, fructifiquen y multiplíquense. Este mandamiento tiene un estatus especial, se trata de una bendición especial, porque justamente lo que está pasando es que al momento de procrear, estamos participando de esta obra de creación de Dios. Dios nos permite ser parte de esta maravilla de dar vida. Y no importa cuánto uno estudie biología y cuánto uno estudie el aparato reproductivo humano y cuánto uno estudie el ciclo de un embarazo, hay cosas que no hay manera que podamos comprender biológicamente, que de pronto un cúmulo de células se conviertan en una persona, con inteligencia, con personalidad, con proyectos, con sueños. Eso no lo explica la ciencia, no lo puede explicar. Se trata del milagro de la vida. Eso es lo que más deja en evidencia que todo eso que sucede, la procreación en sí, es todo obra de Dios, es parte de la obra de creación de Dios. Y qué hermoso es que Él nos permita ser parte de eso. Ahora, se trata de una bendición y de un precepto, de un mandamiento. Es triste ver en nuestros tiempos, en nuestra generación tan individualista y por ende tan egoísta, una tendencia que comenzó en el mundo pero se está extendiendo también al ámbito creyente, que consiste en parejas jóvenes, matrimonios jóvenes que dicen no queremos tener hijos y en su lugar adoptan un perrito y lo tratan como un hijo. No voy a decir mucho de lo que pienso al respecto. Es divertido por ahí, el perrito es lindo, tierno y por ahí puede ser medio divertido tenerlo ahí como, tratarlo como medio humanizarlo un poco, pero no deje de ser un animal. No es un ser humano, así que hay que tener cuidado con humanizar a nuestras mascotas. Amémoslas, cuidémoslas. De hecho, en este pasaje se nos habla de, que lo vamos a ver en un rato, cuidar de la naturaleza, administrarla responsablemente. Así que amemos nuestras mascotas. Cuidado con humanizarlas y que de pronto reemplacen a los hijos. Que el mundo lo haga está mal, pero es comprensible. Porque están en contra de Dios, le dan la espalda a Dios. Ahora que nosotros lo hagamos, ya es muy grave. Ya es el colmo. Entonces, el pueblo de Dios debe ser consciente de que tener hijos es un mandamiento de Dios y es una bendición poder practicar ese mandamiento, porque estamos siendo partícipes de la obra de creación de Dios.
Es un gran honor y es un deber. Normalmente en las bodas cristianas, los pastores suelen decir, al momento de dar la bendición a los novios, de que ojalá tengan muchos hijos. Y hay un salmo que habla de eso, que dice que justamente que Dios llene tu aljaba de hijos. Bueno, la aljaba puede ser pequeña o grande, así que bueno, tendrá los hijos que Dios quiera, pero debería ser un deseo de todo matrimonio cristiano el tener tantos hijos como Dios le permita y pedir al Señor que uno pueda sostener semejante familia. No deberíamos temer a la posibilidad de tener muchos hijos, sino confiar en Dios. Dios, cada vez que envía una vida al mundo, también envía a la familia los recursos para que pueda sostener a esa vida. Es cuestión de fe, es cuestión de confianza. Que cuando viene un niño al mundo, cuando un matrimonio está en la dulce espera, ese matrimonio poder confiar en Dios y pedirle al Señor con fe absoluta que Él envíe los recursos y sostenga a la familia. Y sí, es deber de los padres buscar la manera activamente, no solamente esperar de brazos cruzados que Dios traiga la bendición, los recursos, sino es deber de la pareja, de los padres, buscar la manera de generar recursos, pero simplemente es pedir a Dios que le abra los ojos para ver los recursos que Dios les está dando. Y confiar en el Señor. A veces los creyentes, por miedo al porvenir, no nos animamos a tener hijos. Y eso es falta de fe. Por un lado hay un miedo que es noble, es decir, no quiero ser irresponsable y traer una vida al mundo sin haber tomado las medidas para sostener esa vida. Pero por otro lado, es falta de fe, falta de confianza en el Señor, el simplemente no acudir a Dios y decir, bueno, Señor, quiero tener una familia, pero necesito recursos. Muéstrame el camino, dame los recursos, dame la sabiduría para administrar esos recursos bien y así poder cuidar de una familia. Entonces, si esto es un mandamiento, si procrear es un mandamiento y es una bendición de Dios, debemos obedecer ese mandamiento sin temor, porque se trata de una bendición. Dios bendijo a la humanidad con ese mandamiento. Quiere decir que cuando nazca el niño, viene con la bendición. No por casualidad, en el dicho popular existe esta frase de cuando nace un niño que vino con el pan bajo el brazo. Que Dios provee los recursos para sostener a ese niño, esa es la idea. Pero ¿por qué el mundo tiene ese dicho popular? ¿Por qué en la sabiduría popular, cómo llegó esa idea a la gente que no conoce de Dios? Porque la Biblia nos lo enseña. Y después esa idea, de una forma u otra, fue quedando en la sociedad. Y es una gran verdad. Dios bendijo a la humanidad con este mandamiento. Entonces, cuando traemos un niño al mundo, viene con la bendición de Dios para sostener esa vida. Confiemos en el Señor y cumplamos este mandamiento. El siguiente punto que se ve en los versículos 2 al 3 tratan sobre la autoridad del hombre sobre la creación para disponer de ella. Allí dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Vemos de vuelta una idea que aparece también en Génesis 1, que es esta idea que Dios puso al hombre encargado de la creación. El mandamiento de sojuzgar, de señorear sobre la creación. Al ser hechos a imagen de Dios, al ser hechos con dignidad,
Dios nos pone en una situación, en una posición superior con el resto de la creación, nos distingue, nos da una posición de autoridad. Pero ojo, se trata de una autoridad delegada, porque en realidad es Dios quien reina sobre la creación. Él es el dueño de la creación y puede disponer de ella como quiera. Pero de vuelta, a Dios le ha placido compartir esa autoridad, delegarnos un poco de autoridad y dar una posición de poder sobre la creación para administrar los recursos naturales. Es como cuando uno en un trabajo tiene al jefe, que es el dueño, y él dispone del lugar de trabajo como quiera. Pero si uno trabaja bien, por ahí el jefe dice, bueno, te pongo de encargado. Entonces cuando el jefe no esté, el encargado va a estar a cargo. Por ahí el jefe tiene que ir a buscar recursos, buscar algún, no sé, repuestos o algo, ir a los proveedores, y mientras tanto, en el lugar de trabajo alguien tiene que quedar para poner orden. Y ahí está el encargado, que representa al jefe. Ahora, el encargado es un empleado más, pero a la vez tiene una posición de autoridad, está a cargo, es el encargado, está a cargo. Es una autoridad, pero no es el jefe, no es el dueño. Entonces hay cosas que no puede hacer, no puede abusar de su autoridad. Bueno, Dios ha hecho eso con nosotros. Él es el jefe de la creación, es el rey, el creador de todo, el dueño de todo. Pero ha querido ponernos en una posición de autoridad como encargados de cuidar la creación, como mayordomos, en realidad. Ese sería el término exacto. Y estamos administrando la creación de Dios. Tenemos una posición de autoridad sobre la creación. Ahora hay que saber entender bien la responsabilidad que esto implica. En cierta ocasión, en principio del siglo XX, era el auge de la revolución industrial, de una nueva revolución industrial, de hecho, y cierto ministro británico, haciendo eco de este mandamiento del Señor en Génesis de señorear sobre los recursos, sobre toda la creación, supo decir que debíamos explotar los recursos naturales y hacer con la creación lo que quisiéramos, porque bueno, Dios nos había dado esa autoridad. Bueno, eso es justamente lo que no hay que hacer. El explotar indiscriminadamente, sin inteligencia, sin uso de la razón, sin sabiduría, lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Eso no es lo que hay que hacer. Acá Dios dice que nos da autoridad, pero hay que entender, cuando habla de que el temor y el miedo va a estar sobre todo animal de la creación, no está diciendo que debemos maltratar a los animales y deben temernos. Lo que está diciendo es que en realidad la autoridad que Dios nos da, que Dios nos delega, va a estar sobre el resto de la creación. Y luego, en los versículos 4 y la primera parte del versículo 5 nos viene a hablar de la autoridad responsable para administrar estos recursos naturales. Nos dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. Dios quiere que tengamos una autoridad responsable, un ejercicio responsable de esa autoridad que Él nos ha delegado. Pero la idea que subyace acá de vuelta tiene que ver con proteger la vida. Fíjense cómo nos habla de que vamos a estar a cargo de la creación, pero debemos usar esos recursos de tal forma que se proteja la vida. Porque Dios va a demandar la vida de nosotros. Dios va a pedirnos cuenta de cómo hemos usado la creación, cómo hemos usado los recursos que Dios nos ha dado. Si hemos sido fieles mayordomos, si hemos sido sabios administradores, si hemos ejercido esa autoridad delegada con responsabilidad. ¿Y cómo uno sabe si lo ha hecho bien? Si ha protegido la vida, si ha cuidado la vida. En la Biblia
Dios ya venía anunciando esto desde la creación misma. De nuevo, cuando Dios creó a Adán y Eva, es muy claro lo que Dios le encarga a nuestros primeros padres con respecto a la creación. Y vamos a Génesis 2, a los versículos 8 y también al versículo 15. En Génesis 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y luego en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que labrara la tierra, es decir, para que hiciera uso de los recursos naturales, pero también para que la guardase, o sea, para que la cuidase. Es la misma idea que aparece en Génesis 9, en el pacto con Noé. Dios quiere que cuidemos responsablemente de los recursos naturales y especialmente que cuidemos de la vida. Nosotros como cristianos, como creyentes, entendemos que Dios también nos restaura esa autoridad que fue deteriorada por el pecado en el momento de la caída. Por eso es que hay abuso de poder, abusos en cómo administramos los recursos, abusos en cómo tratamos la vida en todas sus formas. Pero como creyentes entendemos que Cristo, cuando vino a redimirnos, empezó a restaurar todas las cosas. Y ese proceso de restauración va a terminar cuando el Señor vuelva a juzgar a vivos y a muertos y acabe por completo con el pecado y sus consecuencias en el mundo. Mientras tanto, en esa restauración de todas las cosas, a nosotros también nos va restaurando esta autoridad que ha sido malograda. A nosotros, los cristianos, nos da una situación privilegiada también de que podemos reinar con Cristo. Vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 25, al versículo 31 en adelante. Vamos a leer del 31 al 46. Mateo 25, versículos 31 al 46. Se trata de una parábola en la que el Señor explica el juicio final, el juicio de las naciones. Y así leemos en Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Una de las ideas aquí presentes es que a los que Dios justifica, los hace entrar en su reino, y habla de entrar al reino preparado para ellos. Y algo interesante que los caracteriza es justamente el cuidado de la vida. Los que han sido justificados por Dios aprecian tanto que Dios les haya salvado la vida, que Dios les haya dado una nueva vida en Cristo, que van a proteger la vida. ¿Cómo? En este caso da los ejemplos de cuidar a los desamparados, cuidar a los enfermos, a los extranjeros, a las personas que están en una situación desamparada. Amparar a los desamparados, cuidar de los necesitados. Eso es proteger la vida. Y eso es cumplir con esa autoridad de manera responsable, esa autoridad delegada que Dios nos ha dado. Y en otro lugar, en 2 Timoteo, capítulo 2, en los versículos 11 al 13, no, 2 Timoteo, sí, está bien. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Leemos un poema, un cántico de la iglesia primitiva que dice lo siguiente: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él; si le negáremos, Él también nos negará; si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Una idea acá que llama la atención es esta frase de reinaremos con Él. Esa idea por ahí es muy conocida en el mundo evangélico, a veces no muy bien explicada, pero la hemos escuchado, que somos hijos del Rey y que reinaremos con Cristo. Pero hay que entenderlo dentro de este contexto de lo que venimos viendo desde Génesis. Dios es el Rey, nosotros tenemos una autoridad delegada, reinamos con Él, pero no con nuestra propia autoridad, con la autoridad que Dios nos ha delegado, que nos ha prestado. Y es una autoridad que debemos ejercer de una manera responsable dentro de los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Y como hemos visto hasta ahora, una de las características de ejercer ese reinado, esa autoridad de manera responsable, es protegiendo la vida, cuidando de los desamparados y procreando, como vimos en Génesis. Entonces, cuando vamos a Génesis 9, a este pacto que Dios hace con Noé, vemos que la idea subyacente es proteger la vida. El pacto que Dios hace con Noé está promoviendo no solamente dar vida, procrear, traer vida al mundo, sino también preservar, cuidar, proteger esas vidas. Claramente, la vida tiene un valor sagrado para Dios. Y claramente las aplicaciones de esto son muy amplias. Van más allá de tener hijos. Tiene que ver con cuidar a las personas. Primeramente, los hijos que engendramos, pero también cuidar de otras personas. Cuidar los unos de los otros. Por eso, la Biblia hace tanto hincapié en estos mandamientos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles escribieron las epístolas y exhortan a la iglesia a vivir en santidad, una de las maneras en que lo hace es repitiendo varios mandamientos que tiene esta frase: los unos a los otros, oren unos por otros, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. La idea es que nos cuidemos mutuamente, que cuidemos la vida. Ahora bien, uno pensaría, bueno, cuidar la vida, como vimos ahí en el caso de Mateo, la vida de un enfermo, la vida de un
una persona necesitada, de un extranjero que viene y no sabe por dónde empezar, ha llegado al país en busca de una mejor vida. Bueno, se vino al país equivocado, pero bueno. Pero bueno, vino con la esperanza de buscar nuevas posibilidades de vida y está ahí por empezar con una mano atrás y otra adelante. Hay que ayudarlo, hay que cuidarlo. Por ahí recuerdo cuando vienen los estadounidenses y van caminando por algún lado y decimos, por ahí no te metas a cierta hora del día que está peligroso. Estamos cuidando la vida del extranjero. Pero uno diría, bueno, ahí estamos cuidando la vida de gente, dirían los abortistas, de un ser humano. Porque claro, ya nació, ya es un ser humano. No sé en qué momento no somos humanos. O sea, ¿qué desarrolla una mujer en su vientre, un alienígena? Y después pasa por un portal interdimensional y sale un ser humano. No entiendo mucho la lógica de eso, pero bueno, allá ellos. Proteger la vida, como vemos acá en Génesis 9, abarca la vida en todas sus formas, desde el vientre, desde la procreación de la vida, hasta el final, cuando la persona ya es adulta y llega al final de sus días. Es proteger la vida del ser humano en todo momento, desde el inicio hasta el final. ¿Y cuándo comienza la vida del hombre? En el vientre de su madre. Vemos que la aplicación de proteger la vida es muy amplia. Y acá hay en los versículos, en la segunda parte del versículo 5 y en el versículo 6 y 7, bueno, 6 en realidad, segunda parte del versículo 5 y todo el versículo 6, vemos que hay una prohibición, que es la prohibición del homicidio. Leamos lo que dice allí, la segunda parte del versículo 5 en adelante. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y acá nos encontramos con un pasaje que nos dice clarito que el homicidio, el matar a otra persona, a otro ser humano, es un pecado. Es un crimen, un delito muy grave. ¿Y por qué? Porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Es decir, porque el ser humano tiene dignidad. Es la base de proteger la vida. Y por ende la prohibición tiene una fuerza muy grande. La prohibición se trata de prohibir algo muy, muy grave. Y esto puede parecer obvio, pero en la práctica no es tan obvio. Porque muchas veces no protegemos la vida. Cuando uno encuentra en la Biblia un mandamiento que prohíbe algo, uno debe ser consciente de que al mismo tiempo la Biblia también te ordena hacer lo opuesto. Cuando la Biblia dice que no hay que matar, implica que hay que proteger la vida. En este caso, el texto empieza y termina con el mandamiento y la bendición de procrear vida. Y en el medio prohíbe matar. Entonces no mates, más bien genera vida. Y cuida la vida. El año pasado veíamos con los jóvenes los 10 mandamientos y hacíamos ese ejercicio. Veíamos qué prohíbe el mandamiento explícitamente cuando dice no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. ¿Qué prohíbe explícitamente? Pero también qué es lo que ordena implícitamente. Porque claro, si te dicen no hagas algo, queda un vacío. También yo no hago eso, pero queda un vacío. ¿Y qué hago ahora? Bueno, hay un no hagas, pero también hay un haz. La Biblia en varias partes nos habla de lo que debemos hacer en contraposición a esta prohibición del homicidio. Y sus aplicaciones son, de nuevo, muy amplias, que abarcan desde el inicio de la vida hasta el final. Hay un pasaje en particular que es el más explícito de todos. Recuerdo que en cierta ocasión, cuando, era plena pandemia y
y se estaba debatiendo mucho el tema del aborto porque, bueno, al final de ese año se terminó legalizando, lamentablemente, pero en el calor de todo el debate que se generó ese año por las redes, un hermano recién convertido supo expresar en una opinión en Facebook que la iglesia no debía entrometerse en este asunto, sino dejar la libertad de conciencia de cada uno, porque en ninguna parte Dios hablaba acerca del aborto. Entonces después le escribí, de hecho, sí habla. Y le puse un par de pasajes. Uno era este de Génesis 9, que llama a ver cuál es la relación que tiene con el aborto. No se nota mucho, pero está. Y hay otro pasaje todavía más explícito que vamos a leer enseguida. Pero debemos pensar, Dios tiene algo para decir con respecto a todas las cosas. No hay un solo tema en la existencia de la vida del ser humano sobre el cual Dios no haya opinado. Cualquier cuestión que pensemos, por la que nos preguntemos, Dios ha dicho ya algo sobre eso en su palabra. Y dirá, bueno, pero estamos debatiendo de algo que es nuevo, recién creado, no sé, supongamos la inteligencia artificial, por poner un tema. ¿Qué uso le vamos a dar? Dios ya opinó sobre eso en la Biblia. ¿Cómo? No tengo idea, pero ya lo opinó. O sea, si buscamos, vamos a encontrar que Dios en su palabra ya ha dicho algo al respecto. Por ahí decimos, bueno, pero en la Biblia Dios no prohíbe fumar. Bueno, pero se dice que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que le pertenece a Dios, que no debemos destruir el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Entonces ya ahí te da un principio, una pauta de que, bueno, si fumar es perjudicial para la salud y estoy destruyendo el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo que es el cuerpo, y yo claramente no estoy glorificando a Dios con mi cuerpo, entonces, así claro, fumar es pecado entonces. No necesito que diga explícitamente no fumarás. Tengo que ver la Biblia, estudiarla, escudriñarla y ver qué dice al respecto. Entonces, con respecto al aborto, Dios habló ya desde los tiempos antiguos. Génesis 9 hay una relación con el tema del aborto, pero hay otro versículo más explícito. Vamos primero al versículo explícito. Está en Éxodo 21, versículos 22 al 25. Éxodo 21 y varias porciones que siguen ahí en los capítulos siguientes me encanta porque es una parte de la ley de Dios que son todas leyes civiles y tratan sobre distintos asuntos. Y ahí uno se da cuenta de que Dios realmente ha hablado sobre todo. Habló sobre la familia, habló sobre el comercio, habló sobre el aborto. Habló sobre todo, inclusive el aborto. ¿Qué nos dice Éxodo 21, versículos 22 al 25? Dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿De qué está hablando? Básicamente está hablando del castigo por provocar un aborto. Y luego agrega si hay muerte. ¿A qué se refiere? Si la madre muere también. Porque puede pasar que solamente perdió el embarazo, ocurrió un aborto, provocaron un aborto, provocaron la pérdida del embarazo, y hay un castigo. No es que Dios dice, bueno, no pasa nada. No, hay un castigo. Se habla de una indemnización, porque se trata de una pérdida muy grave para esa familia. Ahora, si encima se causa la muerte de la madre, todavía más grave es, ya hay otro castigo ahí. Pero claramente lo que vemos es que Dios habló sobre el aborto y no lo considera algo indiferente. Él no es indiferente a este asunto. Para él se trata de algo importante. Y el aborto es castigado por la ley de Dios.
Entonces, proteger la vida o prohibir el homicidio incluye el problema del aborto. El aborto también está prohibido, está mal visto por Dios en su palabra. En otro lugar, en Deuteronomio capítulo 30, hay una exhortación, un mandato muy fuerte, en un tono imperativo muy convincente, a elegir siempre proteger la vida. Deuteronomio 30, versículos 15 al 20, nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Normalmente cuando leemos este pasaje pensamos, bueno, si obedezco al Señor hay bendición, estoy del lado de la vida. Si desobedezco al Señor hay consecuencias, hay muerte, la paga del pecado, que es la muerte. Y tiene que ver con eso, pero la aplicación de esto va mucho más allá. Tiene que ver con obedecer los mandamientos de Dios para proteger la vida. De hecho, es muy llamativo como al final del versículo 19 nos exhorta: escoge la vida. Es más, si lo leemos en hebreo incluso está en futuro: elegirás la vida. Y acá es como que Dios, por un lado, te pone es una orden. O sea, al principio parece que te da una opción: pongo delante tuyo la vida y la muerte, el bien y el mal. Y uno diría, bueno, escoge. Pero en realidad Dios te está diciendo: elegirás la vida. No es una opción. ¿Y en qué consiste la vida? Ahí lo dice varias veces: en seguir los caminos del Señor, en obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos promueven la vida. No solo el hecho de vivir bien en sociedad, de que vivamos felices, en paz, sino el hecho de incluso, como hemos leído en Génesis, procrear vida y proteger esa vida. Y Dios lo fundamenta diciendo que Él es vida para nosotros. La vida tiene un valor sagrado y para nosotros los creyentes debe ser así. Si para Dios es sagrada la vida, para nosotros también. Debemos elegir la vida y debemos proteger la vida, inclusive la vida de las personas que aún no han nacido y que están en el vientre de sus madres. Volviendo a Génesis 9, al versículo 6. Allí se nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Básicamente, si alguien mata, el asesino debe pagar con su vida, pena capital. Ahora, algo interesante es, si uno lo leyera en hebreo, lo expresa de una manera muy extraña. Y ahí es donde está la conexión con el aborto, porque en hebreo, si lo tradujéramos literalmente, dice: la vida del hombre en el hombre.
El que derramare la sangre del hombre en el hombre, por el hombre será derramada. O sea, implícitamente en hebreo está diciendo que aún la vida de un niño en el vientre de su madre es importante, es sagrada. Esa conexión, al momento de traducir, por ahí se pierde eso, porque realmente es muy difícil traducir esa parte. Pero ahí viene la belleza de la Biblia, cómo tiene esos misterios que si uno lo va escudriñando descubre detalles. Ya desde Génesis, Dios está diciéndole a la humanidad a través de Noé y sus hijos en este pacto que establece Dios con ellos, con todas las naciones. Ya Dios está diciendo, la vida del niño por nacer es sagrada. Y el que derrame esa sangre, el que acabe con esa vida, va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Como cristianos, ¿cómo podemos aplicar estas palabras? Todo lo que hemos visto sobre proteger la vida. Bueno, primeramente la aplicación obvia. Fructifiquen y multiplíquense. Eso es lo más obvio. Es el mandamiento más explícito. Practiquemos con gozo ese mandamiento del privilegio de ser partícipes de la obra de creación de Dios al procrear una vida. Y sostengamos con gozo esa vida que Dios trae al mundo a través nuestro. Sin el miedo a qué va a pasar, cómo está la situación, qué voy a hacer. Confía en Dios. Tened fe en el Señor. Clama a Él. Pedile sabiduría. Pedile los recursos. Y la sabiduría para manejar esos recursos. De tal forma que puedas cuidar de esa vida que Dios ha traído a través tuyo. Otra forma de aplicar esto, como veíamos, cuidar la vida en todas sus etapas. Cuidar del anciano, cuidar de la persona enferma, cuidar de la persona necesitada. Cuidémonos unos a otros, cuidemos esa vida. Levantemos nuestra voz también en contra del aborto. Esa es otra aplicación. Si vamos a proteger la vida, tenemos que levantar nuestra voz en contra de aquellos que no pueden. A favor de aquellos que no pueden. En contra de los que aprovechan esa debilidad y quieren destruirlos. Poniendo como derechos y dignidad lo que en realidad es capricho pecaminoso. Hay una maravilla tan grande que viene a mi mente. Pensar que Dios mismo podría haber abortado a la humanidad en cierta forma. Cuando ocurrió el diluvio, Él podría haber acabado con todo, inclusive con Noé y su familia. Dios estaba hastiado, harto del pecado, y podría haber acabado con toda la humanidad. No quiso. Tuvo gracia de Noé y su familia, y los rescató, y renovó la humanidad con ellos, una nueva generación y un nuevo pacto, un pacto con todas las naciones, que hace énfasis en procrear vida y cuidar la vida, desarrollar la vida en el mundo. Y más aún, podría haber hecho eso muchas veces más, y sin embargo, vino a dar su propia vida para salvarnos. Dios podría habernos abortado, habernos destruido, podría haber hecho llover fuego del cielo una vez por todas y acabar con todos, y estaría en su justo derecho. No quiso. Él vino, nació. Fue un bebé indefenso. Creció, se fortaleció, creció en sabiduría, dice la Escritura. Y ya siendo un adulto vino a dar su vida por nosotros. Él murió.
para que nosotros vivamos. No nos abortó. Él vino a darnos vida, a procrear la nueva vida que tenemos hoy gracias a Él. Y la sustenta, la preserva, la cuida cada día cuando Él nos sostiene. Cada vez que abrimos los ojos, cada día, es Dios sustentando y cuidando nuestra vida. Cuando podemos trabajar, cuando podemos cobrar el sueldo, cuando ocurre un imprevisto y de pronto Dios nos provee lo necesario para salir adelante, es Dios cuidando nuestra vida. Dios es el primero en cumplir con esto, procrear vida y cuidar la vida. Él lo hizo con nosotros. Nosotros también debemos hacerlo. Levantemos la voz contra aquellos que están a favor del aborto. Levantemos la voz por aquellos que no pueden. Y protejamos la vida del niño por nacer. Tengamos en alto el valor de la vida. Tengamos como sagrada la vida. Hay otra aplicación que quizás será más difícil y que se deriva de proteger la vida también, y que muchas veces está ligado al problema del aborto. La excusa que usan los que están a favor del aborto es que por ahí personas traen una nueva vida al mundo, pero no son responsables con esa vida, y luego ese niño sufre. Entonces, ¿para qué traerlo? Mejor abortarlo, para que no sufra en este mundo. Y ahí la Iglesia históricamente ha dado un ejemplo tan noble. Ya en la época del Imperio Romano, que se practicaba el aborto, a veces pasaba que si una persona tenía un hijo que no deseaba, en cuanto nacía, lo echaban a un basurero y lo dejaban ahí, abandonado, y que se muriera. Pasaba muy seguido. Eran muchos los niños que morían de esa forma. ¿Qué hicieron los cristianos? Iban a los basureros, recogían a los niños abandonados, esos bebés abandonados recién nacidos, y los adoptaban, protegían la vida. En la época de la Edad Media, cuando empiezan a aparecer los conventos y había gente que quería dar en adopción un niño porque no se quería hacer cargo de ese niño, en los conventos había un sistema. La gente ya estaba acostumbrada que para no abortarlo, para no dejarlo abandonado y tirado que se muriera por ahí, ya se habían acostumbrado a que los cristianos cuidaban de esos niños. Entonces en los conventos muchas veces había un espacio en la parte exterior del convento, como una puertita, y muchas veces la gente que no quería tener un hijo, cuando nacía el niño, lo dejaban ahí y tocaban una campana y se iban, y enseguida algún monje, alguna monja iba y cuidaba de ese niño, lo adoptaba, o le buscaba una familia que lo adoptara. Y más cercano a esta época moderna, un alemán evangélico que vivía en Londres, se hizo famoso, pasó la historia por crear los primeros orfanatos. Müller. Un hombre que llegó a acoger en su orfanato a muchos niños y a alimentar a muchos niños y a evangelizar a muchos de esos niños. Y no era un tipo millonario. Muchas veces le faltaron recursos
Pero él siempre oró, pidiendo al Señor que le diera los recursos para cuidar a estos niños. Y creyó al Señor. ¿Y saben qué? Dios proveyó siempre. Una aplicación de proteger la vida es el adoptar. Sé que no es fácil. El sistema legal por ahí es medio cruel. Y a veces hay gente que quiere adoptar y podría adoptar, por alguna razón el sistema no lo deja, no lo permite. Y después le entrega al niño a alguien que no debería estar adoptando. Y termina maltratando al pobre niño. Por otro lado, no siempre es fácil adoptar a un niño, sobre todo si ya tiene cierta edad y ya ha sufrido tanto que criarlo es difícil. Pero nosotros somos hijos adoptivos del Señor. Nosotros también somos difíciles. Y Dios también nos moldea con una paciencia, con un amor. Y nos corrige, y nos perdona, y nos redirecciona, nos encamina de nuevo. Si Dios ha hecho eso con nosotros a través de Cristo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros también? Protejamos la vida. No solo dando vida, trayendo vida al mundo, teniendo hijos. No solamente cuidando de otras personas. También a través de la adopción. Y concientizando a la gente lo importante, lo sagrada que es la vida para que no aborten. Y si esa persona no quiere hacerse cargo de esa vida, veamos tal vez de adoptar esa vida. Protejamos la vida. Ese es el mandamiento que Dios nos deja. Él que a nosotros nos dio vida primeramente. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por habernos dado vida en Cristo. Gracias por habernos adoptado como tus hijos. Y gracias por cuidar de nosotros a diario, cuidar nuestra vida a diario. Señor, ayúdanos a emular tu carácter, a emular tus caminos de la misma manera, trayendo vida al mundo, cuidando de la vida en todo momento. Señor, te pedimos por nuestro país, donde el aborto es legal y donde mucha gente lo considera porque simplemente se puede hacer. Señor, que nosotros podamos ser luz a esas personas para evitar el aborto, Señor. Y Señor, también te pedimos por aquellos niños que no fueron abortados, pero sí fueron abandonados. Señor, que tu iglesia pueda cuidar de ellos también. Te pedimos por esas personas que han sido adoptadas o que están esperando ser adoptadas. Señor, que estén en buenas manos. Que puedan caer en manos de familias que los cuiden, que cuiden sus vidas, pero sobre todo que los amen y les muestren a Cristo. Te pedimos por esas vidas que también necesitan conocerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.